Bueno, continuamos entonces con la segunda regla. La primera regla que vimos fue la regla de la conciencia, en la que Pablo dice que yo no tengo que ser de tropiezo a mi hermano, no lo tengo que juzgar, no lo tengo que criticar, no tengo que ser de obstáculo para mi hermano, no tengo que ser ofensivo con mi hermano. Ahora nos va a introducir en la segunda regla de convivencia entre los débiles y los fuertes, entre los hermanos de la iglesia, que tiene que ver con el amor. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 21. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esta es la segunda regla, el amor. Fíjense en cómo empieza Pablo. Decidid no poner tropiezo. Es decir, es una decisión que tenemos que tomar como cristianos, evitar el conflicto, evitar el problema, ¿sí? Evitar el choque. Esa palabra tropiezo es la palabra proscomma. Decidid no ser de ofensa para mi hermano, no generar un obstáculo en mi hermano, no hacer un escándalo por las diferencias que pueda haber. Él dice claramente, yo sé y entiendo, para mí nada es inmundo. Está declarando entonces una libertad absoluta en cuanto a lo que se come, a lo que se bebe, a la manera de vestir o a la observancia religiosa de las fiestas que arrastraban los judíos, ¿verdad? Nada es inmundo en sí mismo. Específicamente habla de lo que es la comida y la bebida. No hay nada que sea inmundo, sobre todo si se participa con oración, si se participa con agradecimiento. Esa palabra inmundo es la palabra koinos, que traducido es contaminado. No hay comidas contaminadas cuando yo oro al Señor y le entrego ese alimento o esa bebida que voy a participar en oración al Señor. La oración lo santifica. Ahora, miren qué fuerte que es la conciencia de una persona que para el que piensa que es inmundo, aunque no sea, se convierte en inmundo. Por ejemplo, una persona piensa que comer morcilla está mal porque es una comida inmunda, ¿sí? Para él es así. Y esa regla vale para él. Ahora, que se mantenga firme en lo que dice. ¿Sí? No sea cosa que de la boca para afuera diga una cosa y después en la intimidad haga otra. Que esto se ha visto mucho también. Yo recuerdo el caso de un pastor que predicaba en contra del vino. Y un día unos hermanos fueron a comer a la casa y él puso una botella de vino en la mesa. ¿No? Y entonces, claro, los hermanos lo miraron como diciendo, ¿qué pasó? Si el pastor predica que no hay que tomar vino. Entonces, cuando él se dio cuenta que lo estaban mirando, dijo, no, dice, eso lo decimos para la gente desde el púlpito. No, lo que usted está diciendo, lo que usted está confesando que cree, usted lo está probando. Si usted cree que es inmundo, resulta ser que para usted, delante de Dios, eso va a ser inmundo y va a constituir un pecado. Entonces es muy importante que nuestra fe vaya de acuerdo, que lo que creemos vaya de acuerdo con lo que decimos y con lo que hacemos. Pablo dice, para mí no hay nada que sea inmundo. Por la oración es santificado y punto. Pero si mi hermano esto lo ve como un problema, por amor a él, entonces yo no voy a hacer nada que le cause daño, nada que lo ofenda, nada que lo pueda contritar. La palabra que usa la palabra leupeo, que es herir,
¿sí? No voy a hacer nada que pueda herirlo a mi hermano. Porque de repente para mí no es nada, pero él está viendo que yo estoy comiendo morcilla y él se siente mal. Entonces, si yo lo amo, por amor a él, yo no lo voy a herir. Si total tengo 364 días más en el año para comer lo que yo quiera comer, ¿por qué justamente lo voy a hacer delante del hermano que sé que no comparte esa idea y que para él es un pecado y que le voy a hacer un daño con lo que estoy haciendo? Si lo amo, lo tengo que cuidar. Una vez le dije esto a un hermano y me dijo, bueno, pero si él me ama a mí, que me deje comer tranquilo. No, bueno, pero la regla, la verdad que los cristianos tenemos respuesta para todo, ¿no? Pero la regla es que yo tengo que demostrar mi amor con él, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que lo va a lastimar, entonces por amor a él, yo no lo tengo que hacer. Tenemos que andar conforme al amor, dice Pablo, para que nadie se pierda. La palabra apolumi que usa ahí es para que nadie sea quitado del cuerpo de Cristo, para que nadie sea sacado del cuerpo de Cristo. Parece mentira, pero estas cosas muchas veces traen divisiones tremendas en las iglesias y esto hace que muchas veces la gente se pelee y no se vuelva a hablar y mucha gente deje de congregarse por cuestiones tan simples y tan sencillas como esta. Entonces yo tengo que pensar, ¿vale la pena seguir manteniéndome inflexible en mi opinión? No, si yo tengo 364 días al año para hacer otra cosa, si yo quiero. Ese día, yo por amor a mi hermano, yo respeto su conciencia. Y Dios lo ve con agrado eso. Y Dios lo ve con bendición eso. ¿Sí? Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, esto no afecta en nada a lo que es la salvación. Esto no afecta absolutamente en nada. Esto son cuestión de costumbres y son cuestión de gustos de cada persona. El reino de Dios está basado en la justificación, diakosune la palabra, ¿sí? En el carácter justo y santo que recibimos de parte de Dios por imputación. El día que creímos y le abrimos nuestro corazón al Señor. El reino de Dios también es paz. La palabra eirene que usa ahí define la correcta relación que tiene que haber entre las personas. Yo tengo que buscar la paz. Y si el otro no busca la paz, pastor, bueno, será problema del otro. Pero para que haya una pelea se necesitan dos. Para que haya una discusión se necesitan dos. Si uno de los dos no entra, entonces no hay discusión. Entonces no hay pelea. Pero él me provocó, pero vos cediste a la provocación. Entonces en lo que depende de nosotros tenemos que buscar la paz. A todo precio, sin entrar en ninguna provocación, sin entrar en ninguna disputa que no tenga que ver con algo realmente importante. ¿Sí? El reino de Dios es gozo en el espíritu. La palabra kará que usa ahí es gozarse, deleitarse en el espíritu. Hay tantas cosas lindas para disfrutar del evangelio. A veces hacemos del evangelio una experiencia triste, ¿no? Una experiencia pesada, difícil. Recién hablábamos con el pastor, ¿no? Que muchos pastores dicen que en el ministerio se sufre y pintan el pastorado como algo tétrico, ¿no? Como parece que no quieren que nadie sea pastor. Pero no tenemos que mirarlo eso, tenemos que mirarlo como un deleite. Se sufre en la vida, se sufre en todo lo que uno quiera hacer, porque el sufrimiento es inherente al ser humano. Pero nosotros tenemos que disfrutar de servir al Señor, tenemos que disfrutar de hacer lo que hacemos. En la medida que lo disfrutamos, bendecimos a otros. En la medida que lo disfrutamos, contagiamos a otros. En la medida que lo disfrutamos, es más placentero para nosotros también. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando trabajaba en las noches con el camión, a veces la verdad no me gustaba mucho tener que dejar mi casa a las 12 de la noche para ir a trabajar. Pero ni bien me subía al camión, yo disfrutaba de manejar el camión. Y pensaba si mi papá me viera, ¿no? Manejando semejante camión como estoy manejando. Y la noche se me hacía corta. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cuando uno disfruta, el andar, la vida, se le hace corto.
¿Sí? Ahora, cuando uno hace de la vida, de la convivencia, una cuestión pesada, cada día es insufrible. Disfrutemos de lo que hacemos en el Señor, que el reino de Dios es gozo en el Espíritu. El reino de Dios es para servir a Cristo y hay que estar en sintonía con el Señor y hay que agradar al Señor. La palabra euarestos que usa ahí es estar aceptado por el Señor. Cuando yo analizo mi día, mis reacciones, mis actitudes, mi trato con los hermanos, cuando yo hago la cuenta, ¿yo fui aceptado? O cuando yo hago la cuenta encuentro que mi proceder, que mi actuar fue deficiente. Nosotros tenemos que esforzarnos porque termine el día y la cuenta sea positiva para nosotros. Hayamos disfrutado del día, hayamos disfrutado de los hermanos, hayamos hecho lo imposible para estar en paz con todo el mundo y hayamos hecho lo imposible por agradar al Señor. Y también en ese agradar al Señor, agradar a mi prójimo, porque yo al Señor no lo veo, pero a mi prójimo sí. Entonces, para mi prójimo, ¿es agradable estar conmigo? ¿O siempre que nos juntamos hay conflicto, siempre que nos juntamos hay discusión? ¿Podemos tener conversaciones duras? Sí, podemos tener conversaciones duras. Recién hablaba con los hermanos que estaban ahí conmigo en la charla y yo les decía que a veces hay predicadores que dicen, después de este mensaje no me van a volver a invitar. Ya no te quiero volver a invitar. Porque si estás predicando con esa intención, evidentemente tu intención no es sana, no es buena. Vos no te tenés que esforzar para que yo no te vuelva a invitar. Jesús predicaba mensajes durísimos, pero la gente lo quería volver a oír. Se agolpaba a la gente para oírlo y no les repartía caramelos. Les hablaba muy fuerte. Sin embargo, la gente lo quería volver a escuchar porque disfrutaba de la compañía del Señor. ¿La gente disfruta de nuestra compañía o es un sufrimiento cada vez que se encuentran con nosotros? Porque siempre hay un motivo para discutir, porque siempre hay un motivo para pelear, porque siempre hay un motivo para que haya una rencilla o un rencor. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, no es solamente un cese de hostilidades, no es solamente decidir no pelear, no es solamente decidir no tropiezo, es seguir lo que contribuye a la paz y a la edificación. Es orientarnos a lo que contribuye a la paz y a la edificación. Recién les decía que si uno no quiere, dos no pelean. Entonces, seguir lo que tiene que ver con la paz, seguir con lo que tiene que ver con la edificación de nosotros como personas y la edificación de la iglesia, ¿no es cierto? No destruyas la obra de Dios a causa de las costumbres. La palabra catalúo que usa ahí es derribar la obra de Dios, ¿sí? Una pequeña diferencia, recuerden que puede destruir la unidad y puede destruir la paz del cuerpo de Cristo. Hay pequeñas diferencias que terminaron con ministerios enteros. Iglesias que eran bendecidas, iglesias que estaban llenas de almas, pequeñas diferencias insignificantes hicieron que esa iglesia se desbandara. Familias enteras que se han dividido por una pequeña diferencia. Entonces tenemos que ser inteligentes en la medida que nos relacionamos con los hermanos y no hacerle más fácil el trabajo al diablo, porque después le echamos la culpa al diablo. Pero resulta que nosotros le hicimos el trabajo. El diablo dice, con este cristiano, la verdad, ya no me hace falta hacer hora extra. ¿Sí? Porque me lo hace todo más fácil. Nosotros tenemos que contribuir a la paz y no dejar que el enemigo haga su obra, porque la discusión, la división, el enfrentamiento, la pelea, la genera uno solo. Y nosotros muchas veces le hacemos de parteneres. ¿Sí? Todas las cosas son limpias, lo malo es hacer tropezar al hermano, dice Pablo. Todo es limpio, cataros, todo es puro, todo sin culpa, todo inocente. Lo malo de todo esto es hacer tropezar al hermano. ¿Por qué? Porque si yo hago tropezar a mi hermano, quiere decir que el amor de Dios
no está en mí. El que ama se abstiene de todo, con tal de no lastimar la conciencia, el corazón de un hermano. Se abstiene absolutamente de todo. Muchas veces vas a tener ganas de responder, pero por amor te vas a tener que callar. Muchas veces vas a tener ganas de reaccionar, pero si el amor de Dios está en vos, te vas a tener que callar. Porque esto hace Dios, dice Sofonías 3:15, callará de amor. Dios hace esto, Dios calla por amor. Nosotros no aprendimos todavía a callar por amor, pero tenemos que aprender a callar por amor. El que ama muchas veces hace silencio. A veces hay hermanos que me dicen, pero ¿por qué no le respondió a la altura que le tenía que responder? Porque no era necesario. ¿Para qué voy a generar un mal mayor? Él me agrede, yo le respondo. Él sube de la agresión, yo le respondo. Él sube de la agresión, terminamos a los manotazos. Y después la diferencia es insalvable. Él me agrede, yo no respondo, él va a casa y piensa, qué mal que estuve. Si tiene algo del Señor, él piensa, qué mal que estuve. Le falté el respeto al pastor. Y si tiene amor, va a volver y se va a disculpar. Muy bien. A la conciencia y al amor se le suma ahora la fe. Versículos 22 y 23, ahora sí. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Algunas cosas importantes sobre la fe. La fe es personal, ¿sí? La fe no es una aventura, ¿sí? La fe es personal. La fe no se puede imponer en las personas. La fe es personal. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. La fe tiene que ser firme, tiene que ser fuerte. Por eso dice, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Tu fe tiene que estar basada en convicciones inamovibles. ¿Sí? Lo que no se hace con fe termina siendo pecado. O sea, nuestra convicción tiene que estar firme, porque si no estamos seguros, estamos pecando. Este asunto de la fe define todas las áreas grises y todas las diferencias, ¿sí? Muchas veces se ha querido imponer la fe en los hermanos. La fe es una cuestión personal. Sea para lo que sea que usted vaya a emplear esa fe, la fe es de carácter personal. Esa fe tiene que ser firme, tiene que ser consistente y tiene que ser inamovible. No tiene que estar basada en una presunción, no tiene que estar basada en una aventura, tiene que estar basada en una seguridad de Dios. Déjenmelo ampliar un poquito este asunto, ¿sí? Porque algunos dicen, por fe vamos a hacer tal cosa, y se meten en unos breteles increíbles y después le echan la culpa a Dios. No, tu fe tiene que estar basada en una convicción, tiene que ser inamovible y tiene que estar basada en una seguridad que te da Dios. No tiene que estar basada en una aventura. La aventura no es fe. La aventura es irresponsabilidad. Hubo tiempo en donde los hermanos le decían a otros hermanos, deje de tomar ese remedio, hágalo por fe. No se impone la fe sobre la gente. Resulta que la persona dejaba de tomar el remedio, no lo hacía por convicción, porque no tenía una convicción dada por Dios y después se le complicaba el cuadro de salud. De hecho, por esa causa, un día no me dejaron entrar en el hospital Paroicien, porque el médico tenía miedo de que yo le dijera a la persona que fui a ver, que era un sobrino de la hermana Mabel, que no tomara más los medicamentos. Yo dije, yo jamás haría una locura como esa. La fe no se basa en una aventura, la fe se basa en una convicción firme en Dios.
en una convicción firme en la palabra de Dios. ¿Tienes fe? Tenla para contigo, pero que sea una fe genuina, que sea una fe firme y que sea una fe contundente. ¿Está? Amén. Muy bien. Bueno, esto termina con lo que es el capítulo 14. Entonces, tenemos 3 grandes reglas en el capítulo 14. La conciencia, no tenemos que juzgar al hermano, ¿sí? Si para él es pecado, resulta que para él es pecado. En lo que yo pueda no lo voy a herir, porque la segunda regla es el amor. Entonces, por amor a él, si algo a él lo lastima o lo hace sentir mal, por amor a él yo no lo voy a hacer. Y la tercera regla es la fe, sumada al amor y sumada al problema de la conciencia. La fe tiene que ser personal, tiene que ser consistente y tiene que estar basada en una convicción acerca de la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Muy bien. Que Dios los bendiga.